trabajamos desde 4 ejes principales, donde serían seguridad alimentaria, cambio climático, gestión de residuos y educación ambiental. Creemos que solo uniendo estos esfuerzos podemos construir comunidades más fuertes, justas y sostenibles. En este marco, la educación técnica ocupa un lugar muy importante aquí en Costa Rica. Hoy, en el país, hablar de educación técnica es hablar de empleo, innovación y oportunidades para la juventud, y para quienes busquen incorporarse o fortalecerse en el mundo laboral. Por eso, para Fundaverde, este tema no es algo aislado, sino parte de un compromiso que hemos venido trabajando desde ya hace un tiempo. Un ejemplo muy claro es el proyecto que trabajamos con la señora María Marta Camacho, la UCR, el proyecto llamado DualTech. Esta iniciativa fomenta intercambios académicos y el diseño de propuestas didácticas apoyadas en tecnología, con el fin de fortalecer la educación y formación técnica profesional. Desde marzo de 2025, el programa se transmite por el canal 15 UCR, sumando más de 21 episodios que han abierto conversación y reflexión sobre este tema tan vital para el país. Espacios como este foro son esenciales para seguir dialogando, compartiendo experiencias y construyendo en conjunto nuevas rutas para la educación técnica. Porque al fortalecerla no solo potenciamos el desarrollo individual, sino también el crecimiento social, económico y ambiental para el país. En ese contexto se enmarca el foro del día de hoy, en el que tenemos el honor de contar con la presencia del expositor don Daniel Láscares, quien nos acompañará con su experiencia y visión para enriquecer esta conversación. Muchas gracias y espero que por favor disfruten. Muchas gracias, Will. Bueno, ya entrando en materia, como lo mencionaba Will, la educación técnica se ha convertido en un pilar fundamental para enfrentar retos en el mundo laboral actual. En este contexto, marcado por la innovación, la transformación digital, las demandas de nuevas competencias, resulta indispensable fortalecer los espacios de formación que permitan a las personas insertarse de manera efectiva en el mercado de trabajo. Este foro, por ende, busca abrir espacios de diálogo y reflexión sobre la relevancia de la educación técnica como un motor de la empleabilidad, del desarrollo económico y la movilidad social. Hablar de este tema no solo significa pensar en oportunidades laborales inmediatas, sino también en cómo construir un futuro con profesionales preparados para responder a las necesidades de los sectores productivos y a los cambios constantes de nuestra sociedad. Para ahondar en esta temática, el día de hoy nos acompaña el profesor Daniel Láscares Smith, a quien le doy una cordial bienvenida y le agradecemos por acompañarnos. El profesor Daniel es doctor en educación, especializado en educación y formación técnica profesional. Él realizó su doctorado en la Universidad de Osnabrück, espero que lo haya mencionado bien, en Alemania. También ha realizado pasantías de investigación en diferentes universidades europeas y ha sido invitado como conferencista o panelista en la Universidad de Derby, Oxford, Berlín, Chile, México, Austria, Colombia, entre otras. Ha trabajado también en temas estructurales de la formación profesional, el problema del empleo juvenil y la empleabilidad. Su gran preocupación es el fortalecimiento de los sistemas de educación técnica para mejorar la productividad, la satisfacción personal y el bienestar social. Sobre esto ha escrito decenas de artículos científicos y libros y actualmente es director de la Dirección de Formación Pedagógica de la Universidad Técnica Nacional. Entonces, y nuevamente, don Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos y el espacio es todo suyo. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Kelly. Muy agradecido por participar en este espacio que coincido, es muy importante por dos razones. Número uno, porque normalmente no se habla de educación y formación técnica profesional en espacios públicos. Esto es algo relativamente nuevo en el país. Y segundo, porque, bueno, hacer una exposición siempre es una posibilidad de enriquecer las perspectivas y mejorar las formas de mirar algunos problemas o fenómenos sociales en torno a la educación técnica que este país está pasando. Entonces, muy agradecido con la organización. Y bueno, espero que esto pueda ser más que todo un conversatorio, algo bastante fluido en el que podamos plantear nuestras dudas, comentarios durante el momento en el que yo estoy exponiendo. Sin ningún problema podrían ustedes hacerlo. He titulado la presentación como la ruta de la educación técnica, construyendo competencias para el futuro.
Y básicamente, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por educación técnica y formación profesional? Aquí hay expertos que conocen del tema, pero quisiera saber qué creen ustedes que es la educación técnica. ¿Cuál es su fin? ¿Cómo se define educación técnica? ¿Alguien tiene alguna idea sobre esto? ¿Qué les pasa por la cabeza cuando hablamos de educación técnica? Todos vuelven a ver a Iván. Don Rolando. Ok. Para ayudar un poquito a todo el inicio, creo que finalmente el ideal yo fue la opción 1. Y es la parte de la FTP, ¿verdad? Es el lugar para el trabajo y eso se sabe entonces de hubiera oído de lo que es educación y me encanta que de verdad puesto esta parte integral, ¿verdad? No quiera nunca alejarse la FTP de esa educación para el trabajo para toda la vida. Muy bien. A veces tendemos a normalizar sistemas de educación, pero es muy poco normal que en otros países de América Latina y Europa exista un sistema de educación técnica en secundaria técnica. En la secundaria. Eso no es normal. Nosotros lo hemos normalizado, pero en realidad la educación técnica no se puede reducir a un proceso en el que las personas desarrollan habilidades para empezar a trabajar. Ese es el concepto más clásico, más viejo, tiene 300 años de existir. Desde los clásicos de la economía política, desde el marxismo hasta las posturas neoclásicas, se entiende la formación para el trabajo como eso. ¿Qué estrategias institucionales puedo desarrollar para que las personas puedan tener opciones de trabajo reales? Pero en Costa Rica hemos podido darle integralidad al concepto de educación técnica. Esta integralidad viene de una herencia francesa, viene de una herencia salesiana también, en el que se entiende que el trabajo es un proceso de realización personal, es un proceso de emancipación, no solamente es la forma en que yo transformo la naturaleza, sino que también es un proceso en que la vocación, la idealización, la felicidad pueden desarrollarse. Y la educación técnica, para muchos teóricos, es el tipo de educación que más fácilmente posibilita esta emancipación personal alrededor del mundo del trabajo. Históricamente en Costa Rica ha habido una discusión sobre el papel del INA, por ejemplo. El INA, y está muy bien me parece, es un tipo de educación que ahí sí desarrolla habilidades y competencias para insertar lo más pronto posible a las personas jóvenes en el mundo del trabajo. Y que las que ya están insertas desarrollen capacidades para seguir laborando. Entonces, cuando hablo de educación técnica y formación profesional, voy a hablar de EFTP, Educación y Formación Técnico-Profesional, que es un concepto que es más integrador, que remite a dos tipos de educación, y en el caso costarricense es la educación técnica que da el MEP en la secundaria técnica, y otros tipos de educación, fundamentalmente en el INA, institutos privados. La Universidad Técnica Nacional es un tipo de educación técnica a nivel superior, a nivel medio hasta el MEP. Hay institutos para universitarios también. Son aclaraciones básicas, pero muy importantes para entender lo que sigue en la presentación. Tenemos una tríada fundamental a la hora de hablar de educación, a la hora de hablar de economía, de productividad, y es que vamos a encontrar que hay individuos que están insertos en una sociedad, en una cultura. Hay un sistema de educación y hay unas condiciones laborales, hay estructuras laborales. Hay bienes de capital. No es lo mismo lo que Costa Rica puede producir por metro cuadrado en el sector agro que lo que puede producir un país como Holanda o Países Bajos en general. Hay otros factores productivos, hay otros factores tecnológicos, hay otra capacitación del personal, y esa es la discusión de todos los días en nuestro país: cómo mejorar
la capacitación del personal, de la mano de obra, para ser más productivos, para permanecer más tiempo en el mundo del trabajo y para poder emanciparnos. Aunque tengo que ser muy sincero con ustedes, en los últimos 20 años la discusión se reduce fundamentalmente a cómo ser más productivos, no a cómo ser más felices, cómo lograr mayor procesos de innovación, de desarrollo, sino que está más asociado a la mano de obra clásica, asalariada. Cuando uno compara sociedades y sistemas de educación técnica, va a encontrar que esta primera relación entre individuo y sociedad es fundamental. Por ejemplo, en algunos países de habla germánica, digamos, en el caso concreto de Alemania, es normal que desde que prácticamente se nazca, las personas jóvenes estén buscando la emancipación, que ellos llaman emancipación al proceso de irse de la casa de sus padres. Y la estrategia fundamental para lograr emancipación en Alemania es a través de la educación dual, porque usted puede estudiar, puede trabajar, ganar dinero, pagar un apartamento y pagar básicos, elementos básicos para sobrevivir. Ya está en el ADN cultural. En Costa Rica no, digamos, no es normal. La emancipación no se piensa en esos términos, se piensa en otros términos. Además que hay datos que dicen que se logra a partir de los 35 años. Eso en otras culturas es una locura. ¿Verdad? Vivir con los papás hasta los 30, una cosa así, es un tema diferente. Por eso es que el elemento cultural a la hora de hablar de trabajo y educación es muy importante entender que el rol de la familia, el rol de las instituciones y de las empresas es fundamental. Otra diferencia fundamental. En algunos países, como en Japón, como en Suiza, en Austria, cuando un empresario funda una empresa, también lleva incorporado en su ADN que esa empresa podría ser un espacio de aprendizaje, en el que yo construyo cosas, transformo la naturaleza, ya sean en servicios, en industria, en tecnología, y ese proceso productivo podría transformarse en un espacio de aprendizaje. Y en otros países el empresario no tiene eso incorporado en su ADN, simplemente es un espacio de trabajo que se diferencia de una institución de educación. Este elemento es fundamental para ir comparando cosas, hacia dónde queremos ir como país para fortalecer nuestro sistema de educación. Tenemos familias con un cierto, con ciertas características culturales, tenemos empresarios y empresas con ciertas características específicas con respecto a la formación y el trabajo, tenemos instituciones educativas que pueden favorecer o no esos espacios, y también tenemos normativas que pueden frenar o no aspectos básicos de la formación técnica. Algunas otras consideraciones que tienen que ver más con el contexto. A ver si están de acuerdo conmigo. La educación y formación técnica profesional ha sido la responsable, o es una de las responsables de que Costa Rica desarrollara procesos de paz, una clase media fuerte, eficiente, uno de los mejores motores de ascenso social de la historia, es el mayor secreto educativo de este país y que todavía no tiene el reconocimiento que debería. La creación en masa de colegios agropecuarios en los 60, 70, 80, colegios vocacionales, permitió el desarrollo de una masa social trabajadora con muchísimas posibilidades de progreso, y Costa Rica es hoy lo que es también mucho por el aporte de los colegios técnicos, por el concepto de integralidad, porque se les desarrollaron competencias para el trabajo, pero también aprendieron matemática, estudios sociales, cívica, español, todas las materias que se ven para los conocimientos generales, más una profesión. Entonces, ¿qué salía al mercado? Un perfil muy integral que no tenía restricciones para ir a la universidad y avanzar en sus estudios. Ese era más o menos el perfil que teníamos desde los 60 hasta hoy, que se ha venido perdiendo un poco. Ya voy a explicar por qué.
Actualmente hay unas 72,000 personas en educación técnica. Aproximadamente eso representa un 22% de todos los estudiantes que están matriculados en la secundaria. Ese dato es muy importante porque los países industrializados, que hoy viven, dicho sea de paso, un proceso de desindustrialización, este porcentaje del 22% muchas veces anda entre el 60 y el 65%. Y esto dice mucho también de la importancia de la educación técnica para algunos países con una gran base industrial. Les dan importancia a la labor técnica, les dan importancia al perfil técnico y desarrollan procesos productivos innovadores porque el perfil que están formando en educación técnica es mucho más fuerte, integral y robusto. Hay muchas especialidades técnicas. Se suma un nuevo actor en Costa Rica en el 2008, la Universidad Técnica Nacional, con casi 15,000 estudiantes que bajo un concepto de educación superior están avanzando hacia diplomados técnicos que en general tienen una empleabilidad de un 90%, 95%, es bastante alta. Ahora, entremos en materia. La EFTP, la Educación e Información Técnica Profesional, tiene al menos, y eso es lo que yo he podido recoger en la literatura existente, 4 funciones fundamentales, 4 líneas en las que hay que hacer énfasis y que son esenciales y estratégicas para que un país tome decisiones para fortalecer este sistema. ¿Cuáles son? Una función social, una función económica, una función política y una función cultural. ¿Qué creen ustedes que es la función económica de la educación e información técnica profesional? ¿Qué se imaginan ustedes que podría ser una función económica? Claro, por supuesto. ¿Qué otra? Por supuesto. ¿Qué otra? También es muy claro, ¿verdad? La función económica de la educación e información técnica profesional, pero ¿cuál sería la función, por ejemplo, cultural? Ahí es un poco más complicado. ¿Cuál sería la función social de la educación e información técnica profesional? Iván, ¿qué cree usted que sería la función social? Yeah. Que haya una evolución cuando se convierten en personas socialmente activas. Claro. La función social va a depender de los objetivos sociales que tenga un país. Entonces, si mi función y mi objetivo como país es reducir la pobreza, reducir las brechas de desigualdad, la exclusión, no hay mejor estrategia que a través de la educación técnica. Porque posibilita un perfil integrador, da trabajo y cumple con otras funciones. Esencialmente tiene que ver con la función de integración y cohesión social a través de la educación. Ese es el papel de la educación técnica. A nivel económico ya lo mencionaron, mejorar la productividad de las empresas, una productividad laboral por hora mayor, mejor, más eficiente, que las personas tengan dinero, que sean bien remuneradas, que las personas puedan acceder a un mercado de trabajo con opciones reales de encontrar trabajo, que es lo que en ese momento no está pasando. Hay una función política de la educación y formación técnica profesional. ¿Qué creen ustedes que podría ser una función política de la educación técnica? ¿Qué se imaginan que es el ámbito político de la educación técnica, con el apellido técnico? Bueno, fundamentalmente la educación técnica es la única educación en la que claramente no podemos separar lo pedagógico del mundo laboral.
No hay una persona en este país que estudie una carrera técnica para no trabajar en esa carrera técnica. Por lo menos es su aspiración, por lo menos es su vocación. Si termina trabajando o no, ya eso es otra cosa. Pero si tiene vocación, va a estudiar algo vinculado con alguna de las especialidades que ofrece el país. Pero la gran pregunta política es, ¿cómo es que el Ministerio de Educación, cómo es que el INA, cómo es que los colegios parauniversitarios, que la UTN construye los perfiles y los currículums que supuestamente están y responden al mercado de trabajo? ¿Cómo es que se hace? No es un tema didáctico pedagógico, es un problema político, es cómo yo llamo a los empresarios, a las empresarias, cómo yo llamo y atraigo a los sectores productivos para que me den luces de cuál es el perfil integrador integral de las personas que van a trabajar en Costa Rica. ¿Por qué es un problema político? Primero, porque no siempre participan en estas mesas de construcción, porque las empresas no siempre saben qué necesitan, porque el perfil empresarial es muy diverso en Costa Rica. Hay dos tipos de economía, una exportadora, una local, en la que no hay oficinas de recursos humanos, en que hay 3 personas que hacen de todo, que no hay perspectiva, que no hay elementos a futuro claros, sino que se va comiendo el día al día. Entonces, la función política es, por ejemplo, un ministro, una ministra de Educación, ¿a quién llama para construir currículums? A las grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, ¿a quién se les ayuda para que en el futuro la institucionalidad pueda proveer de una mano de obra calificada? Es un tema político y es uno de los que más se discuten actualmente. Hay investigaciones que concluyen, por ejemplo, que a nivel político, la política en educación de los últimos 30 años, a nivel de educación técnica, se reduce solamente a las necesidades del sector productivo transnacional, por ejemplo, ¿verdad? Y que hay una gran porción del parque empresarial que queda por fuera de los beneficios de la institucionalidad de la educación técnica. Es toda una discusión. Y hay una función cultural en el sentido que el trabajo, las vocaciones, las profesiones cambian constantemente y también implica que las personas trabajadoras, de las personas que enseñan, de las personas que contratan, cambien de mentalidad. Ya no podemos ofrecer mecanografía en las universidades, no podemos ofrecer turismo general en las universidades. ¿Qué pasa en la UTN, por ejemplo? Se ofrece turismo, pero el sector turístico contrata a los que saben inglés, no a los que estudiaron turismo. Entonces acá hay un problema político, hay un problema técnico, curricular, pero también cultural. ¿Cómo adaptarnos como sociedad a las nuevas transformaciones del trabajo que están muy claramente definidas y afectadas por la inteligencia artificial, por las nuevas tendencias económicas, por las nuevas reestructuraciones productivas? Y cómo dejar que, por ejemplo, si yo quiero crear una carrera nueva, no tenga que tardar 5 o 6 años en tenerla. Por favor. Yo tengo una pregunta porque usted está señalando temas muy importantes, pero también me parece que ahí difiero de usted en un punto. Un tema es el sector empresarial, que está atento más bien a estar clamando por modernizar la currícula, y también ahora las universidades, y también está el tema de formación dual, que es otro capítulo, pero lo que quería era también que aquí, si hablamos de política, yo creo que no es señalar al sector empresarial, sino que también hay que innovar dentro de la burocracia de las instituciones públicas, porque, por ejemplo, un reclamo importante es el que se tarda más de 2 años o 4 años para poder modernizar una currícula. El problema que tenemos con el INA también, que está ahí trabado porque se quiere actualizar precisamente esa currícula en demanda y apoyo del sector empresarial, y esto no se da. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública también, y todo lo que es el Consejo Superior de Educación y todo lo que va ligado, tiene que poner de su parte para que esto funcione de forma tripartita. Quería conocer qué piensa usted respecto de eso.
Sí, con eso estaba terminando el comentario de que no podemos seguir durando 5 o 6 años para actualizar un programa. Si yo quiero crear uno nuevo, se tarda mucho y cuando se aprueba ya está desfasado, etcétera. El problema puse el ejemplo de turismo, que es una adaptación curricular al contexto cultural y económico. Hay una lectura que no es la mejor en temas turísticos en muchos casos, en el proceso de formación, quiero decir. Pero sí, concuerdo totalmente, aunque la articulación empresarial sí es muy importante y a veces sí es muy débil. A veces cuesta mucho generar procesos en los que se puedan identificar los elementos básicos para identificar y construir competencias. Es un trabajo que desde el 2014 hemos tratado de desarrollar y fortalecer, pero bueno, como todo proceso, creo que estamos llegando a una etapa de madurez para entender que las nuevas currículas y las nuevas ofertas educativas en el sistema de educación técnica tienen que ser muchísimo más ágiles, totalmente ágiles y menos burocráticas. Los burócratas se creen los dueños de la ventanilla también. O sea, porque entonces si ellos son dueños de la ventanilla, o sea, suben dueños de la ventanilla, entonces hay que tomar una decisión política muy seria, ¿verdad? Que pasa por otras decisiones. Y no es una cosa como de rogarle a la Virgen, sino es de tomar decisiones políticas. Y en esas decisiones políticas, una de las cosas que me llama a mí la atención es que se está excluyendo a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser un actor fundamental en nuestro poder, al final es el que paga todo, ¿no? Entonces, a mí me parece que en esa decisión política, que además es un mandato constitucional, tiene que cogobernar con esos entes, cómo abrir el espacio para formar a esas personas para decidir esas cosas. Porque al final un pueblo termina diciendo, mira, a mí lo que más me urge es saber cómo vendo remolachas, ¿verdad? Y no te vengan a decir, no, ya usted no vende remolachas, pero yo quiero producto. Pues, ¿cómo cree usted que podemos resolver eso? Porque yo entiendo la explicación, pero lo importante es cómo cambiamos, cómo transformamos, cómo usamos las herramientas constitucionales y políticas. Sí, hacia esas propuestas avanzo en unos minutos. Claro, cuando hablo de la función política y también menciono que es de los temas más álgidos, es precisamente por eso. ¿A quién se convoca? ¿Cómo se convoca? ¿Quién construye los perfiles? ¿Quién construye los planes? ¿Quién los actualiza? ¿Por qué ellos? Por ejemplo, cuando hablamos de tripartismo, todo el mundo habla de tripartismo y la importancia del tripartismo, pero los sindicatos en el sector privado, que no hay personas en el sector privado, trabajadores diciendo, bueno, el rumbo de la profesión en 20 años va para este lugar. Entonces, hagamos planes conjuntos para que la profesión se fortalezca, se adapte y mejore. Y lo que tenemos a nivel de tripartismo, a nivel sindical, por ejemplo, son sindicatos de profesores opinando sobre profesiones técnicas, y eso no es como la mejor forma de llegar a conclusiones pedagógicas. Sí, señor. Es que me dejó ahí pegado. Vamos a ver, cuando planteamos la función política de la FTP, creo personalmente que si lo dividimos en diferentes estadios, actualmente la FTP como tal cumple con su función política, que es educar y formar para una sociedad más justa. Es una función social. Correcto. Hasta ahí esa función por política educativa, la educación como tal la está cumpliendo. Si nos vamos al otro estadio, okay, la parte política de la política, ahí sí tenemos grandes deudas. Sí, quizás, y lo voy a decir claramente, la actual política pública de la FTP no resuelve absolutamente nada. Es una cosa que es muy romántica y, como dice el compañero, nos deja en esa problemática de si será más bien un problema de ventanilla. ¿Sí? El tema es que la parte política de la FTP que le corresponde a la política no se está resolviendo. No están logrando crear un sistema atractivo para los empresarios, y en eso yo creo que todos estamos claros, ¿verdad? Y si nos vamos al otro estadio, que es el de los empresarios, posiblemente a falta de
de instrumentos que sean atractivos para yo como empresario participar de la FTP activamente, además de los elementos históricos que estás diciendo, ¿verdad? De que me tomaron en cuenta para hacer una modificación y salió hasta 6 años después, cuando los que lo propiciaron ni siquiera ya existen dentro del sistema, ¿verdad? Al sector empresarial, y lo acabas de decir con el tema de los gremios, al sector empresarial entonces también le falta alguien que esa labor históricamente UCAEP la ha intentado hacer y muchas veces ha tenido muy buenos resultados, es tener esa política empresarial, que como política empresarial conjunta nosotros vamos a responder de esta y esta y esta manera. Entonces al final esa política tendría esos 3 estadios, ¿verdad? Y creo que vas a darle con esto último que venís. Sí, sí, claro, es que hay que ir amarrando las cosas, digamos. Yo podría señalar todo lo que no está tan bien muy fácilmente, pero es que lo que quisiera más bien es que entendamos algunos procesos que están detrás de la toma de decisiones, porque uno, en términos políticos generales, lo que puede decir es que sí, efectivamente el país no tiene una ruta de la educación y ya con eso ya dejamos de hablar aquí, ¿verdad? Y que no hay una ruta de educación técnica clara y que no hay una articulación institucional ni empresarial, ni sindical, ni institucional clara. Podría hablar también del problema entre el diálogo entre el MEP y el INA, que son 2 instituciones que a estas alturas de la vida no tienen por qué estar tan separadas. La educación del INA no es educación no formal, ya es muy formal. Y no es justo que una persona que estudie en el INA no pueda ir a una universidad, por ejemplo, si estudió 3 años en el INA, una carrera técnica. Habría que hacer los acomodos curriculares, pero no debería ser un impedimento normativo. Y eso es visión política. Ahí habría que cambiar temas regulatorios, crear una ley, ¿verdad? Eso es así. Tampoco es muy claro que en los últimos 50 años, por ejemplo, las personas que han tomado decisiones sobre educación técnica no saben de educación técnica, porque siempre se vio como algo muy, muy lejano, como un apéndice de la educación general. Pero si se mira con lupa, es el mejor secreto de desarrollo que ha tenido el país. Entonces, para algunos, eso se podría resolver creando un viceministerio de educación técnica, por ejemplo. Yo no estoy tan seguro. Porque lo que hace falta es la visión antes, hacia dónde queremos llevar productivamente al país en los próximos 40, 50 años. Y cómo financiamos también la educación en los colegios técnicos. Aparte de indicar que todo este tema me ha parecido bastante interesante, toda la explicación. Quisiera ver, digamos, como desde el punto de vista que tal vez en la explicación entiendo que no es tanto como las funciones de la FTP, sino a veces más bien los actores que hacen que la FTP tenga éxito. Y lo veo como un círculo, digamos, de esos 4 áreas o sectores que usted indica. ¿Por qué? Porque si bien entendemos, o por lo menos así lo veo yo, la parte política obviamente es la que pone las fichas en el tablero que hacen que la FTP funcione. Obviamente estas fichas políticas responden a la parte económica, ya sea obviamente a las tendencias internacionales de empresas que puedan venir e interesarse en invertir, o la parte local de los empresarios locales, y que obviamente eso fomenta que en la parte política se den esas acciones. Eso evidentemente tiene un entrelace con la parte social, porque hay que preparar a los jóvenes, a las personas que están estudiando, lo que usted menciona de los sindicatos, y que obviamente todos esos 3 actores generan una cultura. Entonces lo veo como un círculo en la que los 4 piezas o los 4 actores, política, economía y la parte social y cultural, si uno falla, falla todo. Y si los 4 funcionan bien, entiendo que la FTP tiene éxito, evidentemente. Y parte de lo que escucho de todos los análisis es que hay en cada punto cosas que mejorar. La parte política no estamos atendiendo bien, esa parte per se, no estamos atendiendo bien los intereses de la parte económica, y en la parte social, pues existe una afectación que al final no genera esa cultura de que la FTP sea exitosa, como quisiéramos, obviamente. Bueno, usted lo dijo mucho mejor que yo. Digamos, yo podría simplemente preguntar, si la función social es integrar a los jóvenes en el mercado laboral, ¿lo estamos haciendo? Los datos dicen que no, el desempleo sube, ¿verdad? Y la participación en el mercado de trabajo también disminuye. Entonces hay un problema con la función social. ¿Qué está pasando? Si la función económica es mejorar la productividad laboral, la competitividad y la innovación, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con la función? Bueno, si la parte política es que podamos integrar actores relevantes y pertinentes para una
crear una visión de 50 años plazo lo estamos haciendo. Y no podemos hablar de la función cultural porque ya de por sí lo social y lo económico no está funcionando. Entonces, es como lo que está detrás de la inmediatez. Aquí es algo más conceptual, más, si se quiere, un marco más analítico para entender nuestras condiciones de educación. En términos de desarrollo histórico, voy a poner algunos ejemplos. En 1821, desde 1821 hasta 1900, después de 300 años de dependencia colonial, Costa Rica hace grandes esfuerzos por insertarse en el capitalismo global a partir de una estrategia agroexportadora, pero aquí no había educación técnica. Las personas se formaban en procesos no formales y eran muy buenos, habían carpinteros, zapateros, panaderos, habían profesionales del comercio, servicios, negociadores, tenedores de libros, que eran los contadores de hoy, ¿verdad?, que aprendían con procesos muy diversos en las transacciones en el extranjero, en Guatemala, en Inglaterra, etc. Pero la institucionalización de la educación técnica no existía como tal, no existía el MEP, no existía educación técnica, no existía el Departamento de Educación Técnica, no existía el INA. Entonces, pero claro, esta mano de obra respondía a las necesidades de aquella época, hoy no podría existir. Por eso es que desde 1900 hasta 1949, con el contexto del liberalismo educativo y la expansión agropecuaria, algunas personas van identificando, y eso yo lo tengo muy bien mapeado, con actas, libros, textos históricos, de algunas personas visionarias que a nivel político van identificando la necesidad de crear cosas y de transformar la institucionalidad, y van pensando en cómo formar la mano de obra si queremos diversificar la estructura agraria en Costa Rica. Por ejemplo, van creando algunas escuelas de formación profesional, se van preparando hasta que de 1950 a 1974 podemos hablar de la etapa en la que Costa Rica decide crear las estructuras institucionales, educativas, empresariales, para desarrollar la educación técnica. Pero en este contexto, y esa es la importancia del tema político, y no lo podemos reducir a temas empresariales, es una visión muchísimo más amplia, que está de la mano de muchos actores, es qué tipo de país queremos tener, qué tipo de ciudadano queremos tener, qué tipo de empresa y economía queremos desarrollar, y a partir de ahí se fueron fundando el INA, el IMAS, educación técnica, etc. Esta parte es fundamental, porque sí existieron algunos vacíos importantes. Después de la época colonial, nuestro primer modelo de inspiración fue un modelo francés de aprendizaje escolar. Hay un texto que dice, bueno, ya tenemos educación técnica para sacar a los niños pobres y huérfanos, decía así el texto. Así se entendía la educación técnica en aquella época. Luego, hay otras tendencias que van marcando y definiendo lógicas pedagógicas y políticas. Por ejemplo, la influencia alemana, la influencia taiwanesa, la influencia italiana, la influencia mexicana, la influencia estadounidense con el tema de competencias, y Costa Rica se fue llenando de influencias extranjeras, de cómo crear un currículum, de cómo deberían funcionar las instituciones. Entra el tema de formación dual con inspiración alemana, entra el tema de competencias, y venían canadienses, venían mexicanos, venían estadounidenses a formar en competencias, y de repente se transforma toda la estructura económica de Costa Rica. Ya no tenía nada que ver con aquella estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. Se abre la economía, nuevas empresas con nuevos requisitos entran. Se podrán acordar lo que pasó con Intel, ¿verdad? El impacto que tuvo Intel a finales de los 90 para el desarrollo de la educación técnica fue algo muy importante para el país, porque puso por primera vez en la historia sobre la mesa que había que negociar con las empresas para saber qué perfiles profesionales necesitábamos.
¿Y cómo se hacía eso? ¿Cómo se negociaba con Intel? Si Intel decía que necesitábamos 2.000 ingenieros, ¿cómo los formábamos? ¿Y con qué características? Y a partir de esa época, 2000, Costa Rica entra en varias disyuntivas institucionales de cómo crear estrategias para definir perfiles curriculares, técnicas de enseñanza, qué papel tienen los sindicatos, qué papel tienen las empresas. Además, iban llegando más empresas grandes, importantes para el país, con nuevas necesidades, y este contexto puso a la educación técnica en el ojo político, no tanto científico, pero sí político. Y lo que sí puedo decirles es que durante estos 150 años, 200 años, y fundamentalmente a partir del año 1974, los principales argumentos que se utilizaron a nivel político para transformar la educación técnica fueron estos: desempleo juvenil, pobreza, luego se habló de cómo sacar a los niños de ese estado, de competitividad, de valor social y cultural, y cómo mejorar el clima de inversión, a partir de asegurarle a las empresas que teníamos buenos perfiles laborales. ¿Qué pasó? Bueno, que desde el 2010 hasta hoy, el desempleo juvenil siempre ha estado entre 22%, en pandemia llegó a un número muy alto, pero por condiciones de pandemia, pero en general, el desempleo juvenil entre personas de entre 15 y 24 años siempre ha estado muy alto en consideraciones con los países industriales. Otros, en Alemania, por ejemplo, era un 3, 6, 9%, en Chile era un 11% en el 2010. Entonces, en el mundo político y en el mundo educativo, este fenómeno o ese problema social era el motor para decir: tenemos que cambiar la educación técnica porque no estamos cumpliendo con la función social y económica de integrar a los jóvenes en el mercado de trabajo. De ahí van surgiendo políticas más concretas, como cuáles: 2014, Marco Nacional de Cualificaciones, la reforma del INA, la Ley de Educación Dual en septiembre del 2019, entre otros. El tema de desempleo por género, vemos que oscila entre el 48% histórico entre hombres y mujeres. Gracias. Ok. Entonces, les venía contando que Costa Rica se iba enfrentando a disyuntivas muy importantes que tenían que ver: ok, hemos hecho cambios, hemos hecho transformaciones, nos hemos inspirado en otros países, hemos tratado de aplicar innovando cosas, pero el desempleo no baja. Siempre hay quejas sobre la participación de las empresas, que no son suficientemente tomadas en cuenta para mejorar perfiles. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cuál es la convocatoria política y social que hay que hacer para transformar el sistema de la educación técnica? Entonces, estas preguntas tenían que resolverse de alguna manera. Por allá crearon el Sistema Nacional de Empleo, ¿verdad?, como una posibilidad de reducir índices de desempleo, que no ha sido suficientemente robusta tampoco. La formación dual tampoco se ha podido implementar como se pretendía implementar para reducir tasas de desempleo por lo menos a 8 puntos. Eso no ha sido posible. Actualmente, un 0.3% de toda la población de educación técnica participa en programas duales, es decir, nada, no tiene un impacto en el desempleo, versus el costo político y económico y de tiempo que implica implementar un sistema de formación dual.
Y por otro lado, van emergiendo algunos informes importantes, que yo creo que aquí es importante mencionarlos. Por ejemplo, que la gobernanza estructural de nuestro sistema de educación técnica es muy débil. ¿Cómo se llama la ley, Iván, que financia parte del superávit del INA a la educación técnica? 7372, ¿verdad? Algunos actores buscan que a nivel político haya una nueva discusión de cómo mejorar el financiamiento de colegios técnicos, que en las periferias, que en zonas muy importantes se están cayendo, para mejorar no solamente la infraestructura como tal, sino equiparlos con equipos y laboratorios que respondan a las nuevas tendencias. Esa es una de las propuestas. Otra es crear un consenso para mejorar el perfil docente. ¿Qué está pasando actualmente? Estamos formando la futura mano de obra del país con profesores que nunca trabajaron en esas industrias. Entonces no conocen la cultura ni los procesos productivos que están detrás de lo que están enseñando. Habría que ver la forma, y eso ha sido todo un problema a nivel sindical también en la evaluación de los docentes, para que sean cada vez o mejor preparados para que podamos hablar de pertinencia didáctico-pedagógica. Eso es un tema álgido, no es tan fácil. Hay gente que no le gusta hablar de evaluación de docentes. Y es un tema en el que se oponen muchos sectores, pero bueno, aquí es para discutir lo que muchas veces no queremos discutir. Otra propuesta que también pasa por lo político, que tiene que ver con el consenso, es que el Marco Nacional de Cualificaciones ya no sea un decreto, sino una ley, para que todas las instituciones de educación estén obligadas a generar su oferta con base en ese marco de cualificaciones. Y yo tengo aquí 3 preguntas para ustedes. ¿Qué se puede hacer efectivamente desde la educación para reducir el desempleo? ¿Qué piensan ustedes que se podría hacer? Que me preocupa son las zonas más pobres de Costa Rica: Cartago, Heredia, Alajuela, Punta Arenas, zona sur. ¿Qué podemos hacer práctico con ellos? Tal vez no podemos hacer todo, pero tomemos una pequeña región. En esa pequeña región, la Universidad UTN, los empresarios, los vecinos del lugar, y vamos levantando las zonas más pobres con formación técnica. Tal vez al inicio puede ser cursos cortos, pero que se vaya desarrollando a esa arma de vida que hay que esa formación, igual que tenemos que darle a la gente. Ahí está mi preocupación. Es decir, no podemos estar esperando al Ministerio de Educación que haga 10 colegios en 20 años. No. ¿Cómo le podemos dar respuesta pequeña, poco a poco, a la gente? A ver, un agricultor que se precie de ser buen agricultor, o un empresario agrícola que se precie de ser buen empresario agrícola, jamás irá al MAC a buscar apoyo técnico. ¿Ok? Entonces, una persona que esté buscando ver cómo mejoramos la educación, jamás irá al sistema educativo actual. Porque lo que tenemos es una estructura que lo que busca es sostener privilegios de los que están ahí adentro. Jamás cuestionar los procedimientos. Un ejemplo concreto. Cuando se quiso calificar a los profesores para ver si sabían inglés, los que estaban dando inglés, se hizo un alboroto en el país. O sea, ¿por qué pasa eso? Pero eso pasa en las entidades públicas. En las entidades privadas, o sabe inglés o aquí no trabaja. ¿Ok? Entonces, como está diciendo José Joaquín, ¿cómo diablos vamos a sacar adelante a las personas de La Cruz o los de Roxana de Pocosí si el que está no sabe inglés? Y entonces, ¿cómo está enseñando inglés? Entonces, a mí me parece que el problema de fondo está en cómo la ciudadanía, y vuelvo a eso, ¿verdad? Porque aquí se excluye la ciudadanía, no son los vecinos, no, es que es la ciudadanía. O sea, aquí la constitución política, yo creo que parte del factor es que no se está usando lo que tiene la constitución política para poner a los actores en su justa dimensión, porque eso no es un problema de gobernanza, es un problema de gobernabilidad, ¿verdad? Entonces, que cuando meten la gobernanza, el dueño de la ventanilla dice, aquí que mando yo.
Cuando estoy en la gobernabilidad, el que mando soy yo, la persona ciudadana que paga por eso. Entonces, tendríamos que ver cómo tomamos decisiones para encauzar desde los consejos de distrito, que es una estructura fundamental que no hay que cambiarla, que ahí está definida por el marco del Código Municipal y amparado en la Constitución Política, para que entonces se ejerzan las acciones pertinentes de transformación y que se abran los espacios de debate para que esa ciudadanía intervenga y señale, que llame a cuentas, como dice el artículo 11, y metamos a la cárcel al funcionario que no está cumpliendo la tarea, ¿verdad? Porque eso está en la Constitución, no hay que inventarlo, ahí está, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, entonces hay que enseñarle a esa ciudadanía que es dueña de un poder y que tiene que ejecutarlo responsablemente. Esta pregunta la hago porque en 1992 se hizo la misma pregunta en un foro, el primer foro nacional convocado por el sector empresarial y político, jerarcas políticos, quiero decir, para buscar o definir una ruta de la educación técnica, y se hizo la misma pregunta. Y las respuestas que dieron en este foro, que hay una memoria escrita muy interesante que se la podría compartir, tiene que ver con lo que ya se mencionó. Dieron dos soluciones: descentralizar la educación y trasladarla a los municipios, y la educación dual como una forma de restarle poder a la burocracia y trasladar la responsabilidad fundamental de la formación de la mano de obra a las cámaras empresariales, precisamente por ese diagnóstico que usted hizo sobre burocracia y la distinción del concepto entre gobernanza y gobernabilidad. Pero eso fue hace ya 40 años, 35 años. Y eso se supuso que era un consenso. Por eso es que dar a veces recetas o tratar de dar soluciones inmediatas no es tan fácil, porque puede haber más o menos claridad en la solución, pero la ejecución es lo que me ha correspondido analizar, es lo más complejo en este país en términos de darle respaldo a las ideas. Por ejemplo, se dio otra solución en ese foro de 1992, que el INA y el MEP se fusionaran en una sola estructura financiera, por ejemplo. Eso era impensable, eso ni siquiera se tomó en cuenta, en consideración para una solución de ese tipo. Entonces, hay otra pregunta. En relación con la pregunta que usted hizo, yo quería hacer un par de apuntes. Yo pasé por colegio técnico, hice todo el colegio técnico 6 años. Y cuando se plantea qué se puede hacer para mejorar la empleabilidad, yo creo que una de las barbaridades que se hizo aquí fue cuando se modificó el esquema para que en los colegios técnicos el estudiante pudiera optar por recibir una especie de certificado de bachillerato que no contemplaba la parte técnica, es decir, que no fuera el sexto año al colegio. ¿Por qué lo digo? Y eso sería, para mi gusto, pensando en el mediano y el largo plazo, una de las primeras cosas que habría que revertir para volver al esquema anterior, porque una de las situaciones que se presentan en los colegios técnicos es que se dedican horas a materias técnicas que en los colegios académicos se usan para materias académicas. Entonces, cuando usted le da un título académico, de perfil académico, a un estudiante de un colegio técnico, es una deformación porque se queda a medias. Ni sale con la parte técnica, ni sale con la parte académica. Entonces, ahí empezamos a generar una situación que a mí me parece que es peligrosa, porque luego repercute negativamente en las capacidades de esa persona para avanzar en la formación profesional, sea técnica o de otro ámbito. Entonces, me parece que ese sería el primer punto que habría que analizar,
y creo que revertir para recuperar esa parte. Una segunda cuestión tiene que ver con una adecuación, por decirlo de alguna manera, de la formación técnica a ciertas características de cada una de las regiones del país. Porque ciertamente las empresas no son iguales o las actividades productivas no son iguales en todas las regiones del país. Y cuando se utiliza un currículum estándar, al final puede que eso no se ajuste a lo que se requiere en una región específica. Yo creo que esas serían dos situaciones que habría que revisar. Claro, yo estoy planteando, insisto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, francamente, no se me ocurre una respuesta a esa pregunta que usted plantea. Y coincido con usted porque también hemos planteado esas soluciones en distintos foros para proponer acciones inmediatas para solucionar temas desde mi punto de vista, tan básicos como que la oferta en Sarapiquí o en Puerto Jiménez no puede ser la misma que acá, ¿verdad? Entonces, son cosas que, claro, son invisibles, son absurdas, pero pasan, y eso no lo podemos seguir permitiendo. El tema de descentralización es importante precisamente para responder a ese problema, pero cuando uno plantea esto en foros especializados, ¿qué pasa? Bueno, que es muy caro, digamos, descentralizar y generar ofertas pertinentes es muy caro. Se necesita todo un proceso de inversión. Si no, nos estarían cayendo un montón de colegios que hoy se están cayendo literalmente porque no hay inversión en educación. ¿No? Lo acabas de decir. Primero, lo digo yo, gracias a Jesús, usted está joven. No se canse de seguirlo diciendo porque hay que seguirlo diciendo. Alguien tiene que seguir insistiendo en estas cosas. Mira, en este momento nosotros tenemos en educación técnica 120.781 personas matriculadas, tomando en cuenta que Costa Rica tiene 5 ofertas diferentes en educación técnica. De esas 5, 3 son exclusivas del Ministerio de Educación Pública, colegios técnicos y PEC y SINDEAS. Ahí hay 120.000 personas matriculadas. Pero Costa Rica en este momento tiene 176.231 personas entre los 15 y los 24 años que ni trabajan ni estudian, y no es porque no quieren, es porque no los hemos motivado. Entonces voy atrás con el compañero. Costa Rica tiene 6 regiones económicas. Dice don Daniel Láscares, ¿qué podemos hacer? Mucho de lo que ya se hace, pero de forma diferente. El problema con las regiones económicas es que la oferta de estas 5 ofertas, la oferta llega, pero llega a enseñar lo que no se ocupa, porque seguimos, y lo acabas de decir, seguimos utilizando un modelo generalista donde trabajamos con clúster de imaginaciones de algunas personas que no coinciden con la realidad de las regiones. Entonces dice don José Joaquín, le preocupan las zonas vulnerables. Bueno, educación dual definitivamente es una propuesta, es una solución, pero no la que estamos haciendo. O sea, creo que estamos en un camino muy equivocado, y lo voy a decir despacio, y muy peligroso. Como ya yo estoy viejillo, ya yo no hablo mucho de esto, pero es peligroso el camino que estamos tomando. No podemos, y lo dijiste también al principio, no podemos tomar la FTP como una solución rápida para mover la aguja del desempleo. Eso es política política cochina, política pobre. Eso es generar o hacer que las regiones pobres sean pobres como 7 veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente en algunas regiones? Estamos bajando la aguja del desempleo, inscribiendo a un montón de personitas que están trabajando en empleos de baja gama, ¿ok? Y los estamos metiendo a ser educados, entonces los sacamos de la dinámica del número del desempleo. Pero esos al final, en 6 meses van a ser desempleados nada más que más caros, porque durante 6 meses los sacamos de la estadística del desempleo. Pero cuando esa persona sale, no tiene camino superior. O sea, estamos sacando personas que son parrilleros para titularlos en parrilleros, y no tienen un camino directo, no tienen un sistema de educación para toda la vida, para que esta persona, cuando las máquinas de parrilla dejen de ser de gas y sean un sistema CNC,
o que vengan de vitrocerámica, por decirle una tontera, y sepan utilizarlo. Entonces, no hay un proceso de reinvención. Y la oferta definitivamente que llega a las regiones no es pertinente, no es compatible, no puede seguir siendo generalizada. Lo dijiste y termino. Definitivamente la oferta actual no es pertinente porque simplemente llevamos lo que hay. Y llegamos a la zona Chorotega con lo que hay. Pero eso mismo que hay, con eso mismo que hay, llegamos allá a la zona sur, ¿verdad? Entonces llegamos a una zona pesquera a ofrecer contabilidad, secretariado, ejecutivo para centros de servicio, porque es lo más barato, pero eso no es lo que se ocupa. CTP La Carpio, la comunidad de La Carpio, en este momento, 83,000 personas viven en La Carpio, mapeadas porque acabo de hacer un censo con acueductos. Son 83,000 personas, entonces eso es casi 3 veces el Estadio Nacional lleno. ¿Sí? De esas 83,000 personas, el único colegio técnico que tiene 7 años de darle servicio, durante los 7 años ha generado 4 generaciones en contabilidad, porque daban 3 contabilidades diferentes y 2 informáticas. Y mi pregunta es, que estoy tratando de revertirlo, ahora me va a caer encima porque yo soy el director ahora de La Carpio. Mi pregunta es, ¿y será que La Carpio necesita tantísimos contadores? Y de esos contadores, ¿cuántos están trabajando? Y de esos contadores, ¿cuántos carpianos les gusta la contabilidad? Apenas a ninguno. No es eso lo que La Carpio ocupa. Entonces me dice, pues entonces hay que enseñarles construcción civil. Y hay que terminar de matarlos, todos trabajan en construcción. Entonces los voy a titular en construcción para que sigan siendo constructores. Démosles entonces maestro de obras, otros elementos de respuesta a estas zonas económicas que permitan que la gente surja, de acuerdo a lo que hay. Y con una proyección a lo que puede llegar a ver. Pero no los clústeres que estamos haciendo actualmente, en donde incluso creo que a UCAEP la invitaron a hacer un análisis, por ejemplo, en el tema de semiconductores, y no hay ni una sola empresa que venga a empacar semiconductores a Costa Rica. Y ya estamos pensando en crear una especialidad técnica en semiconductores, apenas como para qué, y apenas como para quién, ¿verdad? El efecto Intel nos tiene que enseñar muchas cosas muy buenas y algunas no tan buenas. O sea, nos tiene que enseñar que a la empresa hay que hacerle caso, pero necesitamos prospección, necesitamos saber qué va a pasar en los próximos 5 años y definitivamente una flexibilidad para poder atender a estas regiones que dice el compañero. Necesitamos una flexibilidad curricular, eso que dice la compañera. Los programas de estudio no pueden seguir siendo ese mamarrote, es una palabra muy de pueblo, pero existe, les aseguro que existe, por lo menos en Villacorón la decimos mucho, y en Puriscal. No podemos seguir utilizando ese mamarrote de programa de estudio que es interminable, no es posible terminarlo. No hay docente en este mundo que lo logre terminar y que genere un rédito importante. Entonces necesitamos ir a una reestructuración bastante importante. No se puede hacer en un inmediato, ¿no? Vieran que se puede hacer, o sea, y creo que don Rolando conoce esto, y Láscaras, que definitivamente es un experto. Claro que se puede hacer, no solo porque otros países lo hacen, es que nosotros no queremos, porque políticamente somos rígidos de mente. Señor, yo creo que en los filminos que puso usted, puso del 74 hasta hoy, ¿verdad? O sea, viene haciendo una descripción de los saltos que ha tenido Costa Rica, pero yo creo que ahí hay una cuestión que hay que meter, ¿verdad? Yo lo aconsejo, ¿verdad? Si me permiten el consejo, que es 74-86 y del 86 hasta hoy. ¿Por qué el 86? Porque Oscar Arias, siendo presidente, planteó que Costa Rica hizo la tercera república, que es cuando planteó que Costa Rica sería un país de servicios y toda la educación tenía que ser para formar servicios. Y yo recuerdo muchachillos ahí, ¿verdad? Que salían de 5º año, habían perdido matemáticas y al otro año eran profesores de matemáticas, ¿verdad? Simplemente para ponerlos a que se ganaran algo. Pues yo creo que ese punto de inflexión es muy importante porque Oscar Arias intervino por toda la influencia de los Chicago Boys para establecer un cambio en Costa Rica, que es muy disruptivo, ¿verdad? Y que afectó totalmente la orientación educativa de Costa Rica. Y él dijo, se cierra la agricultura y esos carajos colegios técnicos, ¿cómo se les ocurre que va a existir eso? Y fue cuando pusieron a todos los muchachos en los colegios técnicos a estudiar contabilidad, como dice la carta. A corto plazo, con el compañero Lewis, yo creo que sí hay que hacer algo. Evitar que otra Catherine Miller vuelva a llegar al Ministerio de Educación. Personas como esas no pueden llegar. O
sea, eso es una cosa que hay que decirla y hay que plantearla públicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos arruinamos. ¿Qué es lo otro que es preocupante? Que un día tenía una reunión yo con el presidente de la Corte, ¿verdad? Don Orlando. Le decía yo, don Orlando, es que si no tomamos acción sobre el sistema de justicia, esto se va a descarrilar. Digo, pero usted tranquilo, que si usted no hace justicia, otros harán justicia. Tranquilo usted, ¿verdad? Tranquilo. Entonces, el tema es que si el sistema educativo no responde como una expectativa y no construye los valores que necesitamos para Costa Rica, ¿no? en la muchachada, como dijo Luis Alberto Monge, entonces alguien la va a construir. ¿Quién la está construyendo? El narcotráfico. Es la mejor opción. No se necesitan títulos, nada más se necesita decisión, le dan muchachas y cosas para que se sienta con estatus, le resuelve un problema laboral, ¿verdad? Entonces, que va a ver cómo se resuelve. Sí, claro, ante el vacío político, usted señala el vacío cultural, el vacío social, la desigualdad social que hay, ¿verdad? El hecho de que solo se decide a la gente a ser empleada y no gestoras de empleo. O sea, formadora, empresaria, que aprenda cómo enfrentarse a eso. Entonces, a mí me parece que es muy importante en este ejercicio ver cómo, y coincido con usted, ¿verdad? A mí me ha llamado la atención que la formación técnica se haya quitado cuando es de lo que más ocupamos. Por ejemplo, en agricultura, ¿hoy qué ocupamos? Los carajillos, perdón, los muchachos y las muchachas, ¿cómo aprenden a usar drones para fumigar, para vigilar, para hacer un montón de caramadas? O sea, es una cosa de sentido común, ¿verdad? Claro, con la dirigencia sindical que tenemos, uno no puede esperar eso. Dichosamente se ha desprestigiado y desvalorizado mucho. Pero yo creo que es el momento para poder dar saltos de calidad, ¿verdad? Porque si dicen, es que vamos a hacer una huelga, hágala para verla, ¿verdad? Hágala para verla. Vamos a ir a la calle, vaya a la calle para verlos. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante para poner a esa ciudadanía a que asuma una responsabilidad de custodiar a aquello. Perdón, que me he metido en eso. No, eso me da pie a que iba a plantear la pregunta que tiene que ver toda esta discusión con la criminalidad, la violencia, el narcotráfico, las redes de poder y otros mecanismos, espacios grises en las que las personas sí se forman en profesiones, en vocaciones, pero no las mejores, ¿verdad? Y claro, desde el 74 pasan mil cosas, y muy importante, no puedo hacer mención de todas, pero es cierto lo que usted dice, la transformación de la estructura productiva es profunda. Por eso es que la educación técnica cambia la estructura productiva y queda en el aire un viejo modelo al que no le puede hacer frente a esa transformación tan profunda. Por eso es que el vacío político, yo no quería venir a dar soluciones, sino a reflexionar sobre estas cosas. Una bonita reflexión podría ser que ese vacío político, cultural y social tiene que ver con ese punto de inflexión en el que la educación técnica queda un poco desfasada de las profundas y rápidas transformaciones que hoy estamos viviendo y de las que no hemos podido superar los años 80. Claro, ahora sin visión política, sin financiamiento, sin una gobernabilidad clara, con una gobernanza, yo sí creo que debería haber una gobernanza muy, muy, muy definida, porque es muy importante para la definición de algunos elementos muy básicos de la educación técnica, como por ejemplo el simple hecho de cuando un estudiante vaya a hacer una práctica en una empresa, algo tan básico que hay toda una jurisprudencia, hay un montón de riesgos detrás de esto, pero es muy importante ese proceso para una persona. ¿Qué va a ir a hacer a una empresa? No, si yo estudio contabilidad no voy a ir a poner el videobill, podría ser, porque en el trabajo uno hace de todo, pero no es lo fundamental. Es otro problema la educación técnica, las prácticas. La parte en el que yo vinculo el concepto con la teoría con la práctica, el tema de la praxis como un concepto orientador. Entonces, ya me pasé del tiempo, lo siento, pero es que son muchos puntos muy interesantes y lo que decía don Iván, para cerrar, las conclusiones quería que las pudiéramos construir juntos, pero creo que lo hemos venido haciendo a lo largo de la exposición. Y es que sí, ya sabemos que para actualizar una currícula se duran muchos años, ya sabemos que la participación de las empresas suele ser débil en algunos aspectos, ya sabemos todo esto. Ahora, el tema es cómo podemos solucionarlo.
cómo podríamos mejorar y cambiar algunos elementos. Yo creo que hay 3 niveles. Uno que tiene que ver con la transformación normativa, que pasa por procesos legislativos probablemente, otros que no son tan difíciles de incorporar, de cambiar, otros que son fáciles pero son políticamente no tan populares, como por ejemplo poner a evaluar a los docentes de la educación técnica, que podría aplicarse mañana, pero va a ser un problema serio. Mejorar la inversión, la infraestructura, mejorar la cobertura en zonas donde sabemos que hay espacios para delinquir, donde el narcotráfico toma posesión. La última gran política estructural de educación técnica fue con el gobierno de doña Laura Chinchilla, con la ampliación de la cobertura de colegios técnicos, que fue algo muy importante. Para mí, desde mi punto de vista, fue por primera vez en la historia que a nivel de alta jerarquía se reconoce la importancia y la estrategia de la educación técnica a ese nivel. Pero después de ahí han venido políticas que suman, restan, pero no a nivel estructural. Yo tengo una lista de recomendaciones técnicas, políticas, pedagógicas, que se las puedo compartir, pero la presentación de hoy tenía que ver más con construir como una memoria histórica, una reflexión general y entender que lo que está pasando actualmente, de toda la burocracia, la lentitud, la no pertinencia de la oferta, tiene que ver con estos procesos que acabo de exponer de alguna manera. Así que muchas gracias por los comentarios y la atención. Nosotros no lo hemos dejado. Él tiene tiempo todavía. El resto todo el tiempo que nosotros le hemos quitado. Es que hay una cosa muy importante. A mí me encantaría conocer esas propuestas. Pero seamos realistas. Lo que Iván y usted saben, yo no lo sé. Los compañeros no lo saben. Yo no sé si la compañera lo sabe, ¿verdad? Pero yo sí sé otras cosas. Yo podría saber cómo diablos hacemos para que entonces algunos políticos pongan atención como tiene que ser. Usted tal vez no lo sabe. Pero si yo llego abriendo la puerta y yo no sé ni qué es lo que usted va a plantear, entonces diga, los meto, dejo solo y usted se lo come. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Porque el otro punto es cómo nos encontramos. La única forma de que este país se resuelva es construir un nuevo pacto político, un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social. En ese pacto social tenemos que poner de acuerdo en cosas más que usted ha señalado, ¿verdad? Que son radicales. Porque fíjense, gracias, cuando algunos políticos dicen, Chávez, incluso, dicen, Juan Carlos, yo voy a hacer de Costa Rica un Singapur. Y excelente, cuente conmigo. Y eso sí, yo hago la lista. Y se me queda viendo muy serio y me dice, no, sin lista, yo no hago nada, tranquilo. Si no hacemos lista, no hacemos nada. Y el que conoce la historia de Singapur sabe por qué es la lista. Porque hay que fusilar a un montón de gente, ¿verdad? Y fusilarlo, aquí en Costa Rica no es pegarlo al paredón, hay varias formas de fusilarlo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, y pueden ser parientes, no es que lamentable, están obstruyendo el futuro del país. Sigan así. Entonces, más bien, yo quisiera dejarle planteado cómo hacemos para encontrarnos. ¿Cómo hacemos? Porque yo no sabía que eso existía. Gracias a los compañeros de Punta Verde que nos trajeron hoy, yo no iba a poder venir, al final pude venir. Pero ¿cómo nos encontramos? Porque al final las transformaciones las hace uno, no yo. Bueno, o sea, si yo decido hacer transformaciones, las hago. ¿Se imagina Bill Gates diciendo, ay no, tengo que esperar al colectivo? No, está jodido. Más bien echó al colectivo. No, todas las acciones son mías, los echó. Entonces, el tema es cómo nos encontramos para construir esta propuesta, porque viene un vacío político todavía más profundo que el que tenemos en este instante, y cómo hacemos para encontrarnos y darnos la mano, empresarios patriotas, funcionarios públicos decentes y honestos y propositivos como ustedes, ciudadanía responsable, ¿verdad? Para ver cómo nos encontramos, obreros, trabajadores que quieren defender este país, cómo nos encontramos, para poder demostrar que es fácil hacerlo, es fácil. En este país sobra el dinero, si no, no se lo robarían. Solo cuando queremos transformar, jugamos de pobres, ¿verdad? Jugamos de pobres.
Y luego cierro con eso. Allá, yo vivo en la capital del mundo, en Guapiles, ¿verdad? Y entonces tuvimos un alcalde. Jugaba, era, después del top 10 seguía él, ¿verdad? Y entonces va a construir un puente en una calle de 2 vías. Entonces dice que hay que hacerlo ahí una vía porque somos muy pobres, ¿verdad? Después se perdieron unos rieles y unas carajadas de jardeva. Dicen que aparecieron en la finca, yo no sé, hay que ir a averiguar. Pero lo cierto es que para unas cosas somos muy audaces y para otras somos muy restringidos, ¿verdad? Entonces, acordémonos cuando la vía Parrita era de 2 vías y había un puente de una vía. Y un turista no sabía que había un puente de una vía, creía que había un puente de 2 vías, porque es lo lógico. Es más, no había un rótulo que dijera, cuidado se mata, hay solo una vía ahí adelante. Entonces, para unas cosas nosotros tenemos que apartar a esos que piensan como pobres, porque no ocupamos gente pobre aquí, necesitamos gente audaz, que vea, que tenga visión, ¿cómo se llama? Transformadora. Y entonces hay que encontrarnos. Entonces, usted nos dice y cuenta con nosotros. Para mí es muy importante lo que usted menciona. Yo he estado recorriendo América Latina y, por ejemplo, que me he encontrado últimamente el tema de formación dual. Y encontré una coincidencia en la mayoría de países que pega mucho en turismo. Pero cuando uno analiza y ve las entrevistas y dicen, está teniendo éxito en el sector turístico, pero en temporada baja no tienen trabajo, los chiquillos. Entonces, claro, ahí uno identifica algunos asuntos importantes sobre la política y cómo fortalecer y por qué está pasando algo tan hermoso y algo que podría ser tan elegante, tan bien hecho, como una muy buena formación dual para Costa Rica, pero que en ese momento no tiene ninguna pertinencia educativa en esos términos educativos y mucho menos laborales. Entonces, yo creo que hay propuestas, tampoco he inventado nada, he leído, sí, creo que he leído bastantillo, pero creo que esas propuestas podríamos discutirlas en un espacio en el que se puedan poner así sobre la mesa muy transparentemente y ver qué podemos hacer con ellos. Por ahí vamos. Gracias. Don José Joaquín. No, este esfuerzo de educación técnica, de educación dual, se empezó en el año 2015, con grandes discusiones sobre si era posible la educación dual. Se hizo un diálogo con la OIT gracias a la ministra de Educación, pasó una ley. Bueno, y ella apareció don Daniel Láscares, que había que doctorarlo en educación dual, y la universidad se amarró y se fue a Alemania y tenemos aquí el primer doctor en educación dual. ¿Es suficiente? No. Necesitamos que formar más gente. La Universidad UTN tiene que formar más gente en nivel doctoral y científico. Alajuela tiene un potencial inmenso. Lo conversaba con el doctor. Tiene 5 universidades, 6 universidades. ¿Por qué no reunirnos y pensar un poco qué podemos hacer? ¿Cómo hacer y seguir avanzando la ciudad de Alajuela y los colegios técnicos que don Daniel Larte ya ha visitado? Pues yo he estado con él 3 o 4 veces visitando colegios técnicos. Entonces se les puede dar una mano, se puede dar un empujón y también hay empresarios valiosos. Y yo soy un país, creo que es un país de esperanza, de ilusión. A pesar de todas las dificultades podemos seguir adelante y podemos hacer cosas pequeñas. Pero no todo es tecnología, ni todo es educación. Sí, todo es educación. Estamos trabajando en Belén para conocer algunos colegios técnicos, hemos visitado 3 de ellos. Y le pregunto yo al profesor de educación técnica de un colegio, ¿cuál es el problema más importante? No son los tubos, no son los equipos. La familia. Si no formamos la familia, a las 5 de la tarde no tenemos futuro. En 3 colegios la misma fue. Tenemos que apoyar a la familia, tenemos que hacer con ellos, trabajar con ellos. Ya tenemos un plan para trabajar con las familias, para darles charlas, etcétera, para involucrarlas. La familia tiene que pasar también por el proceso educativo, tiene que apoyar el proceso educativo y lo más importante, debe ser escuchada. Yo creo que esta noche hemos escuchado muchas cosas y esperamos con Daniel poder apoyar en Alajuela si podemos, en fin, aunque no seamos de Alajuela.
ese comentario es muy pertinente a la discusión, porque tampoco, sí, usted tiene razón, don José Joaquín, hemos mencionado algo que yo nada más lo mencioné muy por encima, que este vínculo entre individuo y sociedad, ahí está la familia, y Costa Rica, estoy trabajando últimamente y conociendo muchas personas muy jóvenes que están en este proceso de poder hacer el examen de admisión a algunas de las universidades públicas y estudiando, y que la nota de presentación y sus aspiraciones como jóvenes, y las familias en su mayoría están totalmente ausentes de este proceso de tomar decisiones hacia qué estudiar, cómo estudiar, dónde estudiar. No acompañan muchas veces algunas familias a estas personas jóvenes, y eso es un tema que sí es educativo, porque también hay educación en la casa, y estamos fallando con la orientación vocacional. Entonces, si ya Costa Rica de por sí, que es una de las otras propuestas, que es crear un sistema nacional de orientación vocacional que está alojado desde el punto de vista empresarial, no institucional, porque los que han existido no han servido, los sistemas de orientación vocacional que tienen orientación empresarial o basados en el trabajo, que es el concepto real, han sido muy exitosos. Si Costa Rica ya de por sí no tiene este sistema de orientación vocacional que de tempranas edades se le inculca a los niños y niñas que hay posibilidades laborales, técnicas, tecnológicas, científicas, humanistas, artísticas, etc. Y si ya tras de eso la familia no está colaborando, ahí hay un problema muy serio, hay un vacío que la mejor institucionalidad pública nunca va a poder resolver tampoco. Bueno, adelante, ¿no? Más complicado. ¿Y qué es la familia? ¿Qué es hoy la familia? Eso es mejor, ¿verdad? Pero para esa discusión hay que aclarar eso. Y una cosa más que es muy importante, que yo creo que hay que dejarla, que tiene que ver con el tema educativo, es como las universidades públicas han perdido su rumbo. Las universidades públicas son lo más alejado de la sociedad, los más distantes. Y se lo digo, mire, yo soy UCR, orgullosamente. Pero yo soy orgulloso de la UCR cuando yo entré por primera vez hace 1200 años atrás, ¿verdad? La actual UCR no tiene ningún vínculo con esto. No le importa el entorno. Le importan otras cosas. La Agenda 2080, un montón de discursos raros, pero el compromiso con realmente ese pueblo no está. Y entonces, eso que dice usted, que hay que construir y retomar esos valores de familia y empezar a entender qué es correcto. Y hay que crear condiciones para que si esas posibilidades, esa ausencia de esas familias en los muchachos y muchachas está, hay que ver entonces cómo se suple, generando una esperanza, una expectativa de que, aunque sean solos, van a salir, ¿verdad? Porque al final, el narco es la familia de esos que no tienen familia. Bueno, no, de lo que sería este foro, yo obviamente quiero referirme a la parte donde creo que tengo más expertise. Yo soy asesor parlamentario en la Asamblea Legislativa y claramente me doy cuenta de que en la política hay que trabajar mucho en esta parte, sobre todo porque uno se da cuenta de que realmente los actores que hoy están en la política, para no poner ni nombres, ni tintes políticos, ni partidos, realmente la educación es un tema que para nada les interesa. Actualmente, por ejemplo, que se discute el presupuesto de la República en la Asamblea Legislativa, le estamos queriendo quitar 3.000 millones de colones al MEP para que se los den al Ministerio de Justicia y Paz para hacer una cárcel para la cual no tienen ni diseño ni terreno. Entonces estamos premiando lo punitivo y desincentivando la parte preventiva, que es justamente la educación. Una expresidenta en Finlandia, Tarja Halonen se llamaba, ella hablaba en una entrevista de que Finlandia siempre está en los rankings más altos porque tienen 3 pilares: la educación y la educación. Entonces, yo creo que realmente parte de esas soluciones, de ese eje político que hablamos, que son 4, la parte social, económica y cultural, en la parte política realmente creo que tenemos que interiorizar y pensar realmente a quiénes vamos a poner dentro de poco, que hay que tomar una decisión cada uno
en el poder, en el gobierno, porque de ahí se desmembra obviamente quién va en el Ministerio de Educación Pública, quién va a ser el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, y ahí es donde empezamos a encontrar esa voluntad política. Actualmente no la hay, sinceramente. Venimos del periodo extraordinario y, por ejemplo, actualmente en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley para fomentar la educación dual en el INA, porque el INA tiene un superávit muy alto de presupuesto que no ha utilizado, lo ha subejecutado, y que podría utilizarlo para justamente pagar los costos y los viáticos de estudiantes que puedan ir a hacer la educación dual, y eso es un fomento, es una acción que beneficia. Pues bueno, el proyecto vivió su ausencia en periodo extraordinario justamente porque no nos lo convocaron y no pudimos avanzar en eso. Entonces, yo creo que es importantísimo realmente que el día de mañana, cuando vayamos a elegir quién va a encabezar nuestro país, tengamos por lo menos la noción de que lo que hablamos en este foro esta noche sea una de las prioridades para esa persona, porque si no pasaremos 4 años más donde no vamos a avanzar en este tema. Muchas gracias. Sí, ¿por qué no hacemos un pacto nacional y invertimos en educación en aquellas regiones donde sabemos que hay problemas sociales muy graves y que son urgentes? Tomamos parte del superávit, que es en educación, invertimos, aseguramos una inversión 20 años, 30 años para ver si algo cambia. Pero bueno, muchas gracias.